Continuamos con el estudio de Matemática octavo grado, unidad 5, lección 1, clase 6, aplicación de los criterios de congruencia de triángulos. Este tema lo encontramos en el libro de texto, página 111. Veamos el problema inicial. Dado el pentágono regular, explique por qué el triángulo ABE es congruente con el triángulo DEDA. Para esto recordemos que en el pentágono regular la medida de sus lados y ángulos internos son iguales. Demos pausa en el video, hagamos la solución y después comparemos con lo que vamos a resolver a continuación. Veamos entonces. Ya sabemos que tenemos el pentágono regular y nos dicen que el triángulo ABE, ese triángulo, tiene la misma medida, es congruente con el triángulo EDA. O sea, con este triángulo. Veamos entonces la solución. Para esto vamos a utilizar afirmaciones y justificaciones. Veamos la primera afirmación. En la primera afirmación podemos ver que el lado EA es igual al lado AE de ambos triángulos. EA de este triángulo y AE de este triángulo rosado, que es este lado, tienen la misma medida. ¿Por qué? Porque este lado es común a ambos triángulos. Por ser común entonces a ambos triángulos es la justificación. Veamos otro lado que son iguales. El lado AB es igual al lado ED. Son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque pertenecen al pentágono. Entonces al pertenecer al pentágono, entonces son de igual medida. Por ser lados del pentágono regular, porque un pentágono regular tiene todos sus lados iguales. Entonces veamos el tercer criterio, el ángulo EAB, ese triángulo, ese ángulo es igual al ángulo DEA. Ambos son iguales y miden 108 grados si lo medimos con un transportador. Entonces, ¿por qué son iguales? Porque en un pentágono los ángulos internos, además de los lados, como ya vimos, son iguales. Entonces los ángulos internos del pentágono son iguales. Entonces ya podemos concluir por el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, que los triángulos, el triángulo ABE es congruente con el triángulo EDA. ¿Por qué criterio decíamos? Por el criterio lado, ángulo, lado. Veamos la conclusión. A la serie de argumentos donde cada uno sigue de manera lógica los anteriores y cada argumento es fundamentado por otro ya comprobado se le llama demostración. En el problema mostrado anteriormente las características de los lados y ángulos internos de un pentágono regular y los criterios de congruencia de triángulos son asuntos comprobados y la solución mostrada es una demostración. Hagamos lo mismo, resolvamos el ejercicio 1 de nuestro libro de texto. Entonces nos dice que vamos a demostrar con justificaciones que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. Al terminar, resolvemos los ejercicios que nos presenta nuestro cuaderno de ejercicios o libro de tareas.